Buen día, el día de hoy vamos a realizar un debate con mi compañera Natalie Triviño, con Felipe Salgado y quienes hablan Lina Silva. Este debate vamos a tratar temas como la corrupción, el clientelismo, la violencia, algunos casos de corrupción, algunas estrategias para mitigar la corrupción y también las guerrillas para terminar. Entonces, en primer lugar, a mí me gustaría hacerles una pregunta y es si ustedes creen que la corrupción es natural del ser humano. Principalmente yo pensaría que no. Buenos días, primero que todo. Para dar un breve contexto, yo quisiera traer acá a colación la definición de corrupción de John Kramer, la cual dice que es el comportamiento de los funcionarios públicos sobre dirigentes o deberes que tienen para fines públicos, es decir, desviar los recursos o sus poderes para fines personales o administrativos, digámoslo así. Yo diría que esto no es inherente al ser humano debido a que el ser humano nace con principios y valores y con el transcurso del tiempo, el pasar de su carrera profesional o con sus experiencias vividas, puede ir corrompiendo esos valores éticos y morales, lo que lo hace cometer y llegar a esos actos de corrupción. Buenos días. Yo siento que sí, que uno nace con la corrupción, por decirlo así. Digamos que la definición que nos da el libro sobre la corrupción en Colombia y más específicamente la definición que nos da el Banco Mundial, que es el abuso de cargos públicos para ganancia privada. Entonces, digamos que yo creo que uno, por más mínimo que sea un acto, se vuelve corrupto y pues de grano en grano, pues digamos que va creciendo, ¿no? Entonces yo digo que sí. Teniendo en cuenta el texto sobre la corrupción en Colombia de Newman y Angel, en Colombia el abuso del poder o la desviación del poder se hace o es confiado para el bien privado y se manifiesta de diferentes maneras. Entonces, una de esas es dar o exigir dinero u otra utilidad para que se realice u omita un acto propio de un funcionario público o para que se ejecute lo contrario a sus deberes oficiales. También el retener activos que han sido confiados para ser utilizados con fines privados y dar un trato a favor hacia los familiares o amigos a los que se otorgan cargos o empleos públicos, incluso si se facilitan permisos, licencias para el simple hecho de serlo, sin tener en cuenta otros méritos. Yo creería que frente a la pregunta no es algo natural del ser humano, porque creo que con el paso del tiempo, y ahí sí como lo decían algunos filósofos, el ser humano nace bueno y la sociedad lo corrompe. Y creo que, digamos, esto lo podemos ver porque en Colombia las condiciones sociopolíticas y culturales han llevado a que las personas cometan este tipo de actos corruptos. ¿Por qué? Porque primero en Colombia se ha generado una cultura de cumplimiento que favorece la corrupción, así como lo decía Nata, pueden ser desde actos muy pequeños hasta actos muy grandes. Colombia también es un Estado de Derecho débil o premoderno, por lo tanto no ha logrado instaurar como una cultura ciudadana o una cultura de legalidad. Así que por esto, pues a lo largo de la historia colombiana se han generado pues un conjunto de prácticas clientelistas pues o mafiosas tal vez que reproducen una cultura de desacato y propician la corrupción. Entonces, con el paso del tiempo, las personas se han dado cuenta que pues, les es más fácil irse por este camino, que es como un camino fácil, que tomar de verdad pues, un camino que es correcto. Entonces, lo podemos ver, digamos, en ejemplos como, por ejemplo, los policías. Digamos, cuando usted quiere evitar que se le lleven el carro, o porque usted tal vez va licorado en su carro y quiere evitar que se lo lleven a patios, o no tiene los papeles en regla, pues usted muchas personas optan por sobornar al policía para que no haga esto, y también es más del policía por aceptar este tipo de soborno. Entonces ahí vemos, digamos, estos actos de corrupción desde cosas muy pequeñas, pero también los podemos ver en cosas tan grandes como puede ser el no ejecutar bien los presupuestos de algunas entidades públicas, por ejemplo el caso del PAE, o más que todo, digamos, en el tema de salud y educación, donde se tiene presupuestada tanta cantidad de dinero para esta entidad y no se ejecuta de la misma forma, o si se ejecuta con algunos desfalcos que favorecen a otras personas. Entonces, digamos así, reforzando la idea de mi compañera Luna, siento que por mínima que sea, como decíamos ahorita, por mínimo que sea un acto de corrupción, siempre va a ser corrupción, ¿no? Así no sea inherente al ser humano, pues con el pasar del tiempo y con el pasar de la experiencia que ha adquirido,
comete esos casos ya sea por buscar un camino fácil, como decíamos ahorita, o simplemente por desconocimiento de la ley o las normas, ¿no? No sé qué piensan al respecto, si también puede ser por un desconocimiento de... Pero yo también siento que es, digamos, el tipo de corrupción, ¿no? Digamos que hay un tipo de corrupción que es el nepotismo o el amiguismo, ¿no? Que es ese tipo de corrupción que es yo te subo a ti, pero tú no tienes ningún estudio. Entonces tú subes a un alto cargo público sin saber nada, sin tener una primaria básica, digámoslo así. Entonces digamos que ese tipo de corrupción es el que más se refleja en Colombia. Sí, pues digamos, con respecto a lo que dice mi compañero sobre el desconocer la ley, digamos que en primer lugar la corrupción no es un delito en Colombia, sino que existen los delitos contra la administración pública que están tipificados. Pero ser usted corrupto no es un delito en este país, entonces está mal. Se han creado diferentes mecanismos para prevenir o mitigar tal vez la corrupción, pero digamos, por ejemplo, algo que nos mencionaba el texto y que tiene toda la razón es que los políticos y los funcionarios públicos han encontrado mecanismos legales e ilegales para burlar todos los métodos objetivos de competencia y asociación. Entonces, con el paso del tiempo, se han ido fortaleciendo los métodos por los cuales ellos evaden como estas leyes, lo cual es preocupante porque si lo pensamos, y yo quisiera hacerles otra pregunta, entonces, ¿cuánto nos vamos a demorar en erradicar la corrupción en Colombia o en mitigar? Yo siento que no es algo con el que claramente nunca se va a poder acabar con la corrupción, como con muchos temas nunca vamos a poder acabar en Colombia, porque también se dice que Colombia es el segundo país más corrupto, ¿no? Entonces digamos que para mitigar, yo siento que son más o menos unos 40, 50 años, teniendo en cuenta que hay que hacer un estudio educativo, porque digamos que la educación también influye en todo este tema de corrupción y la falta de transparencia que tiene Colombia. Entonces, son muchas bases con las que Colombia no cuenta, con las que Colombia ha ido perdiendo. Yo considero que ese problema no es algo que se pueda erradicar de raíz, ¿sí? Obviamente se puede controlar o, digámoslo así, sí, controlar más específicamente a partir de la educación, ¿no? Si tenemos buena educación y buenos valores públicos, yo creo que estas prácticas no son ilegales, pero digamos estas prácticas de mala cultura se podrían controlar y podrían disminuir, ¿no? A partir de un valor público correcto y de diferentes métodos educativos que logren a la persona hacerla tomar conciencia y no perder esos valores cuando llega, por ejemplo, a un cargo público o mucha plata, porque a veces pasa eso, ¿no? La avaricia del ser humano lo lleva a cometer esos actos. Sentiría que todo va a partir de la educación. Con una buena educación y con una buena cultura ciudadana, esto no pasaría tan seguido. Creería yo que, igual que mi compañera, creo que en menos unos 30, 40 años se podría, o sea, nunca vamos a llegar a un punto cero de corrupción, porque es ilógico. O sea, si nos damos cuenta, en los países más desarrollados del mundo igualmente se encuentra la corrupción, pero en porcentajes muy limitados, no tanto como lo es acá. Entonces, creo que la única forma pues, de lograr mitigarla es también por medio de la educación, fortalecer también la educación de los funcionarios públicos, que es donde más se comete corrupción, porque si nos damos cuenta, las encuestas, digamos, el barómetro sobre la corrupción nos dice que la policía tiene un 27%, el sistema judicial un 19% y los servicios de registro y permisos un 16% en temas de corrupción, de actos corruptos que se cometen. Entonces, creo que es muy importante fortalecer la administración pública, la educación de lo público para evitar que esto suceda, para evitar que se sigan cometiendo actos corruptos, porque la corrupción, si nos damos cuenta, no solamente se ve en los altos mandos o en las élites de los países, también uno puede ver que la corrupción se ve desde los funcionarios. Entonces hay que prevenir que estos funcionarios también cometan pues, actos corruptos, como nos lo decía el invitado, casos tales como Odebrecht o tal vez también los casos también como el cartel de la toga, si no estoy mal, y también este alcalde que estuvo, si no estoy mal, llamado Samuel Moreno, que estuvo en Harvard. Eran personas que tenían muchísimo poder, tenían muchísimo dinero, no tenían la necesidad de cometer actos corruptos, pero lo hacían, y muchos se justificaban que era por un tema de avaricia, por un tema de sentimientos, de impulsos.
Entonces hay que instalar una cultura de legalidad para evitar este tipo de impulsos o este tipo de sentimientos. Yo también quiero recalcar algo que nos decía el invitado Segura, donde él nos decía directamente a nosotros que estamos en esta formación sobre los administradores públicos, que hay que ser muy éticos y hay que tener mucha responsabilidad afectiva como para no dejarse manipular o para dejarse hablar al oído, por decirlo así. Entonces, que esto también va en nosotros para que ayudemos a mitigar la corrupción. No sé si ya trayendo, podamos después de dar este contexto tan amplio de la corrupción, otra pregunta. ¿Ustedes creen que la corrupción va de la mano con el clientelismo? Yo creo que hay una muy delgada línea, o sea, la corrupción y el clientelismo van, o sea, si usted se pasa un poquito de siendo clientelista, por decirlo así, pasa a ser corrupto, ¿sí? Entonces, si nos damos cuenta, el clientelismo en Colombia no tiene solamente aspectos negativos. Obviamente pasan muchas cosas que permiten que esto ocurra principalmente en las élites más grandes. Como nos mencionaba Francisco León Buitrago en su texto del sistema político del clientelismo, el clientelismo es una forma de intercambio interpersonal de un individuo de más estatus socioeconómico que usa su propia influencia para proporcionar protección y o beneficios a una persona de menos estatus, quien a su vez corresponde ofreciendo apoyo y asistencia general. Entonces esto se ve más que todo en temas de campañas políticas, que ayuden usted, yo lo ayudo, que si usted me ayuda con el tema de campaña o a financiar, yo a usted le doy un impuesto. Entonces, pues está mal, pero digamos también, por ejemplo, en el tema de campañas políticas, en este tema de clientelismo, se logra llegar a los lugares más dejados aparte de Colombia. Entonces, es ahí cuando se le pone atención a los lugares más apartados y más olvidados del Estado. Entonces permiten como una movilización de recursos y permiten que estos municipios se cumplan o se logren mitigar algunas de sus problemáticas. Sí, yo también siento que el clientelismo es una práctica política pues donde los políticos ofrecen beneficio pues a cambio del apoyo electoral, sí. Pero digamos que ahí es donde se ve pues esta relación entre patrón y cliente, ¿no? Y digamos que esto también sí va, o sea, yo siento que va más al tema o sea, influye más en el tema de corrupción, porque mal o bien se atrapa a la gente de una manera, digamos, tapando la corrupción. Entonces, digamos, sí, yo te ofrezco un puesto en mi alcaldía cuando yo quede alcalde. Entonces, volvemos al tema que esto es el tema del nepotismo y amiguismo. Sí, entonces también es como falta de, no sé si como decirlo, de educación, de atraer a la gente, o digamos que una forma de participación ciudadana no tan buena. Yo sentiría que es como una cortina de humo, ¿no? El clientelismo sería una cortina de humo a la corrupción debido a lo que decía mi compañera Natalia, ¿no? En el clientelismo se puede esconder muy fácil la corrupción, por ejemplo, favores políticos, por ejemplo, como decía ella, una campaña, actualmente la Cancillería cuando sube el nuevo presidente, ponen el 30% de funcionarios por favores políticos, no por carrera, no respetan ese proceso de carrera que existe en la Academia Diplomática, sino ponen consulados que no tienen nada que ver con las relaciones internacionales a representar al país en diferentes lugares, ¿no? Y eso nos hemos dado cuenta con el pasar del tiempo. Es más, si revisamos el decreto de Cancillería, podemos ver que solo pasan 50 diplomáticos de carrera, sabiendo que son 200, el resto, lo que queda, es decir, los 150 son puestos políticos. Ya teniendo en cuenta esto, entonces yo les quisiera preguntar, ¿ustedes creen que Colombia es un sistema político clientelista? Yo siento que sí, yo siento que Colombia ha tapado mucho la corrupción con el clientelismo, por todo este tema que venimos diciendo,
de que ellos en la mayoría de campañas que ha tenido Colombia tapan muchos favores políticos y al final los que pues resultan afectados es el pueblo, ¿no? Sí. Yo también creería que sí, la verdad, como decía ahorita, es una cortina de humo este clientelismo que sirve para opacar y tapar muy fácil la corrupción, ¿no? Pero ya hablando de todo esto, yo también quisiera hacerles una pregunta. ¿Ustedes creen que el beneficio entre ¿cómo es que dices ahorita? Qué pena. Entre patrón y cliente es un beneficio mutuo o se beneficia a alguien más que otro? Pues bueno, respondiendo a la primera pregunta, yo sí creo que Colombia está en un sistema político de clientelismo, creo que así es como va funcionando pues desde hace muchos años. Si nos damos cuenta, por ejemplo, el sistema bipartidista, el clientelismo pues fue utilizado como un medio de control para mantener un régimen político, pues lo que a largo plazo llevó a una amenaza a la democracia y pues al debilitamiento de las instituciones públicas. Entonces, pues esta práctica pues no se encuentra tipificada como un delito en la Constitución Política del 91, pero pues están los delitos contra la administración pública. Con respecto a la segunda pregunta, bueno. ¿Ustedes creen que... ¿Me repites otra vez los actores? Qué pena. Patrón y cliente. ¿Ustedes creen que esa relación patrón y cliente, alguno sale más beneficiado que el otro o ambos salen beneficiados por igual? Yo creo que sale más beneficiado el patrón, porque hay un control sobre la otra persona. Y este control que hay sobre la otra persona es simplemente por un tema de clases sociales. Entonces, la persona que usualmente pues, es el patrón o es quien ejerce como este control es una persona que es adinerada, que tiene más oportunidades y se aprovecha de la situación de la otra persona. Entonces, al hacer esto, pues se ve como esa brecha, pero igualmente se hace para darle un beneficio al cliente, pero igualmente pues esto no se ve igual de beneficiado, no es igual de representativo. Sí, yo siento que digamos el patrón siempre va a tener mucho más poder que el cliente, porque digamos que el cliente es un poco más vulnerable y se va a dejar manipular mucho más fácil, ¿sí? Pero entonces digamos que teniendo en cuenta estos temas que hemos hablado, digamos que el clientelismo y la corrupción se asocian mucho, ¿sí? Sí. Yo quiero que ustedes, digamos, en lo vivido, cuenten un caso de corrupción que hayan investigado o algo. Estoy pensando a ver qué casos. Yo les voy a ir contando, conozco, teniendo en cuenta las lecturas abordadas, tenemos las perlas uribistas y entre este se habla sobre el caso de corrupción, la Génesis política. Este es un texto escrito por Germán Navas Talero, se llama Democracia o Demos Gracias. Entonces, él nos dice que la democracia es una palabra que implica que el gobierno representa la voluntad del pueblo. Y en realidad la democracia es la voluntad del gobernante en su beneficio con el pretexto de que representa al pueblo. Entonces, él nos comentaba sobre un caso, el caso de Givis Medina, donde se iba a realizar una votación para permitir la reelección del presidente Álvaro Uribe Vélez en 2006. Lo que pasa es que esto no estaba contemplado en la Constitución Política, que se realizara como esta reelección, porque también el hecho de reelegir a un presidente pues es un atentado a la democracia, porque se pierde como todo el equilibrio de poderes. Entonces, ella estaba muy indecisa sobre su voto, era una congresista del Partido Conservador por Magdalena, y ella al estar indecisa sobre su voto, la invitó alguien si no estoy mal, del gabinete del presidente, a hablar con ella para que ella cambiara su perspectiva o su voto, votara a favor de la reelección del presidente, a cambio de dar un mayor presupuesto a su departamento. Entonces, estas conversaciones fueron grabadas. Ella durante un tiempo estuvo como desaparecida, nadie sabía dónde estaba, y a la hora pues de realizar la votación ella votó que sí, y era un voto diferencial, porque si ella decía que sí, entonces representaba que lo más probable era que se realizara esta reelección al presidente Álvaro Uribe Vélez.
Se dieron a conocer los audios, ella aceptó públicamente pues lo que había ocurrido, dijo que se había dejado llevar por sus impulsos y por los ofrecimientos que le habían dado. Esta mujer comenzó todo un proceso para pues comenzar a ser condenada pues, por un delito contra la administración pública, y pues esta mujer efectivamente después como tuvo que comenzar a cumplir cierta, pues no una condena, pero sí, pues para remediar lo que había hecho. Obviamente perdió su curul, y pues es uno de los casos más representativos porque allí sale este episodio de la chivis política. Fue algo súper controversial. Ya recordando el caso, ya vuelves un poco en contexto, no, qué pena. Yo hablaría del caso que ocurrió en Córdoba, no sé si recuerdan las lecturas que tomamos en clase. Hablaba de unos médicos, ¿no? Y unos congresistas que eran de Córdoba que creaban pacientes fantasmas para extraer dinero de los tratamientos médicos, ¿no? Estos tratamientos súper costosos hacían pasar gente o muerta o gente falsa que no existía para poder robarse esos fondos. Según la lectura abarcada en clase, dice que se robaron aproximadamente 448.000 millones de pesos y no hubo ninguna sanción para esos funcionarios. Sí, yo les quiero hablar del caso que nos mencionaba la lectura en las perlas uribistas también, donde nos hablaba de un caso que se llama Sobrado Salote, donde es de los hermanos Tomás y Jerónimo Uribe, que son los hijos del expresidente Álvaro Uribe. Pues en ese tiempo, en el 2008, él era el actual presidente de Colombia. Entonces digamos que a ellos se les multiplicó los negocios por decisiones de varios funcionarios públicos. Pero digamos que estos funcionarios públicos eran subalternos al director pues del presidente de la República. Entonces digamos que todo esto generó una controversia porque ellos de la noche a la mañana, digamos, en Zona Franca hicieron unos negocios y a ellos digamos que pusieron una cantidad de dinero y a ellos se les triplicó, se les quintuplicó. Entonces de la noche a la mañana se volvieron supermillonarios y todo este alboroto salió en periódicos diciendo que ellos trabajaban, sudaban la plata, entonces que ellos lo que habían hecho era muy limpio, donde claramente se reflejó que hubo una influencia política por parte del padre, ¿no? Entonces todo esto generó controversia diciendo que ellos en ese tiempo eran estudiantes y que la plata que ellos tenían era porque o se las daba el papá o ellos la trabajaban, donde claramente nunca se vio que ellos trabajaran esa plata. Y salió en un periódico, ¿no? Muy chistoso, que los hermanos decían que se lo habían ganado a punta de manillas, ¿no? Sí, a punta de vender manillas. Sí, pues creo que podemos evidenciar el tema de clientelismo y cómo a ellos les favoreció esa relación entre patrón-cliente, pues cómo a ellos les favoreció muchísimo más que al resto de gente. Teniendo en cuenta esto, yo quiero preguntarles qué estrategias creen ustedes que existen para mitigar la corrupción, o cuál sería esa lucha por la corrupción. Yo siento que hay muchas estrategias anticorrupción. Digamos que algunas que yo podría optar son la transparencia y el acceso a la información, digamos que el fortalecimiento institucional y pues la educación. Yo creería que fortalecería o buscaría las estrategias con un mejor control interno, o sea, un control interno de verdad, ¿no? Porque todos esos controles internos que nos han planteado me parece que tienen sus falencias, ¿no? Porque como una propia entidad va a evaluar su propio desempeño, obviamente siempre va a sacar un desempeño positivo y eficiente, ¿no? Sí. Y segundo, como he repetido, creo que el 90% de este debate es la cultura ciudadana. Si existiera esta cultura ciudadana y estos valores éticos y morales aplicados al servidor público, a la administración pública, estas cosas ocurrirían de manera muy mínima, la verdad. Teniendo en cuenta el texto Lucha Integral contra la Corrupción en Colombia, específicamente el capítulo 5, Corrupción e Instituciones de Control y Justicia, elaborado por María Paula Ángela Arango y María Jimena Dávila Contreras y Vivian Neumann. Digamos que para poder investigar y sancionar la corrupción es necesario implementar una fórmula que es la fórmula de Kicker.
La fórmula es la siguiente: S igual a N, que es cuando la corrupción favorece a alguien que tiene poder de monopolio sobre determinada decisión, más D, que es la discrecionalidad a la hora de decidir, menos la rendición de cuentas y la transparencia débil, menos las sanciones del sistema judicial para las conductas corruptas que son deficientes. A partir de este diagnóstico, pues se pretende realizar algunas recomendaciones para mejorar el modelo de la lucha integral contra la corrupción, y pues para esto es necesario reformar o mejorar algunas instituciones de control y justicia. Entonces, para eso, digamos, se propone reformar mecanismos de elección fiscal, donde el procurador y también el cargo de contralor tengan como unas mayores exigencias para ocupar estos cargos. También realizar la despolitización de las instituciones y también sugerir eliminar algunas restricciones al acceso a información crítica, como la unidad de información y el análisis financiero de la UIAF. Entonces, para poder lograr cómo mitigar esta corrupción, es necesario que nuestras entidades que realizan estos controles trabajen de las formas más óptimas y ayuden también a prevenirla de la mejor forma posible. ¿Ustedes creen que la corrupción y el clientelismo tienen que ver algo con la violencia en Colombia? Uy, sí, claro. Sí, claro, o sea, si tenemos en cuenta el informe de la Comisión de la Verdad, que nos mencionaba Eduardo Pizarro en capítulo 1, los orígenes del conflicto son muy complejos, porque algunos dicen que empezaron en los 20 con el surgimiento de los conflictos agrarios. Otras personas hablan de los enfrentamientos armados del siglo XIX, que fueron recurrentes. Hubo 8 guerras civiles de carácter nacional y 14 en ámbito territorial. Y pues también hubo varios enfrentamientos entre la visión religiosa y la visión neoliberal, más o menos entre 1930 y 1946, y esto como que acentuó esa guerra partidista. Es difícil, pero si nos damos cuenta, la gran mayoría de territorios o personas que se han levantado en armas, porque esto también lo podemos conectar con las guerrillas, ocurre porque han estado en territorios olvidados o porque quieren reformar el Estado. Entonces está súper ligado con la corrupción. Y yo siento que, digamos, que el conflicto armado en Colombia también pues, ha generado un impacto devastador en la población civil. Porque esto también tiene que ver con, digamos que con la vulneración de derechos, pues digamos también se habla del desplazamiento forzado, digamos que todas estas víctimas que fueron, o sea, bueno, víctimas que están muertas hoy en día porque digamos tiraron una bomba y justamente les cayó a ellos, ¿sí? Digamos que también se vio que el desplazamiento forzado y las víctimas en Colombia es un crecimiento devastador, ¿no? Porque siempre aumenta, nunca disminuye, y digamos que ahí va donde la corrupción sigue influyendo y nunca hacen nada como para mitigar estas guerras tampoco, ¿no? Sí, yo creería que va todo articulado, ¿no? Al fin y al cabo no es que esté defendiendo la violencia, pero si uno no es escuchado de las maneras correctas, políticas, éticas y morales en un territorio aislado del país, pues ¿cuál es la única opción que queda? Pues alzarse en armas y acceder a la violencia, ¿no? No la estoy defendiendo, pero es un mecanismo que yo creo que la necesidad de ser escuchados y verse activos en la participación en la política colombiana los llevó a cometer esos actos, ¿no? Obviamente son actos que vulneran derechos, que generan muchos conflictos, que pierden víctimas, personas inocentes mueren, pero pues si es una lucha conjunta que busca ser escuchados, y es la única forma, porque hemos visto métodos de censura por parte del gobierno central para que estas personas no puedan participar, pues tristemente les tocó a estas personas participar en esto. Y sin embargo, así con el pasar del tiempo han sido que 60, 70 años de violencia, y pues no han podido participar activamente porque siguen siendo censurados por las élites políticas. Digamos, si tenemos en cuenta las FARC, ellos comenzaron en Tolima, si no estoy mal, en 1964, y algo que ellos manifestaba el invitado
era que ellos iban en contra de la ley, querían reformar la ley. Ellos en realidad nunca habían violado ninguna ley, sino que iban en contra. Yo no estoy de acuerdo porque igualmente creo que cometieron delitos a la hora de secuestrar, de asesinar, de violar muchísimos derechos humanos de muchas personas. Se aprovecharon también de demasiadas situaciones, murieron muchos inocentes y nadie va a cambiar que es igualmente un delito, por más de que quisieran ir en contra. Entonces las FARC con el paso del tiempo tomó un poder muy grande, o sea, tanto que llegaron a tener 60 frentes. Se volvió una organización muy buena porque llegaron a producir $5 millones al año. Pero esto, digamos, en un principio lo hacían por medio de sus por sus propios medios de dinero y tal vez donaciones que les hacían las personas. Ya ellos con el paso del tiempo siento yo que fueron perdiendo como ese frente, ese ideal que tenían y comenzaron a cometer actos delictivos tenaces, se comenzaron a juntar también con el narcotráfico y por más de que ellos dijeran como nosotros no incentivábamos el consumo, nosotros no vendíamos la droga, pero era en ese medio por el cual el narcotraficante veía el paso para poder cultivar su coca, que se produjera y se pudiera pues vender. Entonces también está mal el tema de los secuestros también. No solamente se secuestraron altos dirigentes políticos, también se secuestraron personas que eran inocentes, se asesinaron un montón de civiles. Usted no puede andar tranquilo por su país porque le cobraban vacunas, y si usted no pagaba la vacuna lo secuestraban o lo mataban, un montón de cosas. Entonces sí creo que la corrupción y todo esto va ligado con el tema de la violencia y las guerrillas, porque ellos justifican que ellos iniciaron porque iban en contra del Estado y se querían tomar el Estado para poder hacer un Estado socialista y mejor para todos, dejar al lado el Estado capitalista en el que se vivía. Entonces sí tiene una relación muy estrecha. Yo también siento que la guerrilla está muy vinculada con el conflicto armado, teniendo en cuenta que esto es una desigualdad política y social, ¿no?, en Colombia. Entonces, digamos que ya abarcando todo esto, pues esto es un descontento social, ¿no?, porque vulneran muchos derechos. Ellos dicen que no se quieren meter con familias vulnerables, pero igual lo hicieron sin importar. Y lo que dice que ellos no van en contra de la ley, ellos van en contra de la ley, igual están vulnerando, pues digamos, cumplir con esa ley, ¿no? Entonces digamos que en vez de seguirla tal como dice la ley, pues ellos saltan por encima de ellos. Entonces también está como una falta de educación a seguir las reglas, a seguir un orden, a seguir digamos que un camino o una línea para que todo esto sea bueno. Sí, yo creo que ya finalizando, todos los puntos de vista son válidos, ¿no? La violencia no tiene que ser argumentada por detrás de querer defender unos derechos o querer hacer valer una idea política, ¿no? Porque al fin y al cabo somos sociedad y todos los puntos de vista son respetables. Pues la verdad, no siendo más, fue una charla muy fructífera, la verdad, muchísimas gracias por el espacio y por el tiempo, y pues sería bueno en otra ocasión volvernos a encontrar. Muchas gracias. Gracias.